sé que mi Cristo vive. En la palabra de Dios, la Biblia, hay un mensaje para ti, para mí y para toda la humanidad, el Evangelio de Jesucristo. Certeza es la razón, la existencia. Certeza es el alfa y omega. Un mensaje para ti. Todas las semanas, en este canal de radiodifusión cristiana, Luz a las Naciones, un estudio expositivo de la palabra de Dios, edificando sobre el verdadero fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Que ni lo alto ni profundo. Síguenos en directo o en cualquiera de nuestros canales y recuerda que Dios tiene un mensaje para ti. Que Dios os bendiga y edifique a través de su palabra. Amor de Dios, certeza, yo sé que mi Cristo vive. Certeza, para Él no hay nada imposible. Certeza, es la razón, la existencia. Certeza, es el alfa y omega. Es un placer para mí saludar a los oyentes de Radio Luz a las Naciones en nuestra programación semanal cristiana de estudio bíblico, Un mensaje para ti. Programa en el cual estamos estudiando juntos la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Lo estamos haciendo en una manera expositiva, ordenada. Hemos podido alcanzar el segundo capítulo en lo que es este camino que estamos haciendo juntos de estudio de este libro, esta carta de la Biblia. Y estamos disfrutando mucho de esta epístola, la primera de las que se conocen como mayores, que fue escrita aproximadamente, como siempre decimos, en el año 55 después de Cristo, por Pablo desde Éfeso en su tercer viaje misionero. Esta iglesia la fundó después de su periplo en Atenas, donde llegó a Corinto, y allí estableció esta iglesia con algunos creyentes que ya se encontró con ellos allí aproximadamente unos 4-5 años antes. Estamos estudiando los 5 primeros versículos del capítulo 2 y estamos viendo lo maravilloso y lo tremendamente valioso de las palabras que aquí Pablo nos deja, ya no solamente como lo que fue su propia experiencia, que la podemos ver relatada con detalle e incluso, ¿no?, acercarnos a una comprensión muy próxima al momento que el propio apóstol vivía, y a la vez también trasladar, ¿no?, como palabra inspirada de Dios, su mensaje, su enseñanza y su contenido a los creyentes de este tiempo, a nuestros grupos cristianos, nuestras iglesias. Sabemos que en nuestras experiencias, en nuestras relaciones con hermanos, con pastores, en el propio desarrollo ministerial, encontramos en muchos casos a veces grandes tropiezos, dificultades, controversias en nosotros mismos, en otros, que dificultan con mucho la buena relación y el buen desarrollo de las cosas. Nosotros no somos diferentes al apóstol en cuanto a su experiencia en función de su propia condición humana, ni a estos creyentes de Corinto. Estamos sujetos a las mismas pasiones, debilidades, estamos confrontando siempre la dificultad de equilibrar nuestros afectos, de poder no pasar esas
esas líneas rojas de lo que es respeto a lo que ya no es respeto, el gran reto, ¿no?, de amar a nuestros hermanos y de buscar aquello que honra y glorifica a Dios y que realmente no tiene un beneficio únicamente en nosotros mismos. Bueno, todas estas cosas y todas estos asuntos de los que estamos hablando son las grandes batallas de la Iglesia. Por lo tanto, aproximadamente unos 2000 años desde que Pablo escribía estas cosas, tenemos las mismas dificultades y me atrevo a decir que las seguiremos teniendo hasta que Jesucristo regrese, porque forman parte del carácter y de la naturaleza humana. Bueno, Pablo les acaba de asentar una declaración maravillosa, ¿no?, en el que él busca que si hay razones para jactarse, aquí es la palabra sentir orgullo, ¿verdad?, por algo, evidentemente solamente sea por la gracia del Señor. Que nadie pueda sentir un derecho a sentir bien con él mismo en la misma presencia de Dios. Un sentimiento que supere evidentemente los límites de aquello que es la conducta humilde que un creyente siempre debe de tener. Él les declara que fue la gracia del Dios Padre quien les puso a existir en Cristo Jesús, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Lo que aquí Pablo está diciendo es que la existencia, su vida, en el momento en el que comenzaron a respirar espiritualmente, fue cuando la gracia de Dios les fundamentó, les estableció, les posicionó en Cristo Jesús. Por lo tanto, aquí lo que se nos enseña es un poquitín más en cuanto a lo que es la transformación o la salvación, la cual, por supuesto, está incluida, sino lo que les está diciendo es que vuestra vida comenzó en Él. Y si la vida comienza en aquel que nos la dio, no hay razones para sentir jactancia u orgullo en su presencia. Él va a dar ahora a mostrarnos que Cristo ha sido hecho por nosotros, y ahora él habla no expresa verbos, expresa sustantivos, y dice primeramente la sabiduría, que es el debate que está teniendo con los corintios en cuanto a lo que es la confrontación y el desprecio a la verdadera sabiduría de Dios expresada por la propia palabra de la cruz, en contraste con la sofisticada sabiduría griega. Y ahí él está tratando de mostrar la importancia de estas cosas. Sabemos que 3 siglos antes del tiempo en el que Pablo estuvo caminando por Corinto, bueno, pues Grecia se dio a conocer al mundo por oradores extraordinarios. Tenemos Demóstenes, un estadista ateniense que vivió en el año 385 al 320 a.C. Se cree que es el más grande orador de la antigüedad en relación a esta sabiduría, a estos filósofos. Tenemos Aristóteles, que fue el que sentó todas las bases para la filosofía de todos los tiempos. Hoy todavía se estudia las enseñanzas de estos hombres. Por supuesto, todo este tipo de discutidores, sofistas, que eran aquellos que influían también y que a veces atraían a los creyentes corintios a pensar que este estilo de esta retórica, este tipo de mensaje, realmente pues sería más productivo que la verdadera palabra de Dios o el verdadero evangelio con el Cristo, como dijimos, crucificado. Bueno, para este tiempo de Pablo, la grandeza griega es verdad que había pasado y ya Corinto no se conocía por este tipo de sabios. Sabemos que si esta ciudad se conocía por algo, es, como hemos dicho, por ese templo
de Afrodita, la Venus romana, donde ahí lo que era una práctica depravada de fornicación constante por todas esos cientos de prostitutas que en ese templo servían con ese propósito tan pecaminoso. Por lo tanto, estamos viendo que Pablo está dándonos una idea muy correcta y muy concreta de todo lo que es apropiado para nuestros tiempos, y por eso él dice que Cristo, o sea, que en Cristo nosotros tenemos la verdadera sabiduría, en Cristo tenemos la verdadera justicia, en Cristo tenemos la verdadera santidad y en Cristo tenemos la redención. Por lo tanto, estos 4 sustantivos lo que están resaltando o enfatizando es lo que Cristo en la cruz del Calvario evidenció y manifestó en favor de nosotros para la gloria y honra del Dios Padre. Siempre es importante tener muy presente ante nuestros ojos que la principal razón por la cual Dios realmente dirigió o entregó al Hijo en la cruz era Él mismo. Y por lo tanto la primera razón por la cual el Hijo se entregó en la cruz era el Padre. Cuando esto está en el debido orden de consideración, entonces todas las demás cosas tienen sentido. Nuestros pecados por amor a nosotros, nuestra existencia eterna, nuestro futuro glorioso. Pero sabemos perfectamente que sin este fundamento principal nada tendría sentido, porque en verdad lo que Cristo está expresando en la cruz es la acción que honra y glorifica al Dios Padre. Y cuando hablamos de la figura del Dios Padre, estamos también hablando de nuestro Padre Celestial. Por lo tanto, todo nos lleva a una relación con Dios. Y ese término Dios adquiere un significado mucho más profundo en nuestro corazón cuando el propio Jesucristo les enseña a sus discípulos ya en sus últimos momentos con ellos, en los últimos compases del Evangelio de Juan, cuando le dice a María Magdalena, estas palabras, no me toques, en ese encuentro que tuvieron en el huerto, porque no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos. Ya aquí tenemos una relación diferente después de la obra de Jesucristo en la cruz, y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Por lo tanto, la figura de la primera persona de la Trinidad de Dios, que la tenemos clara y como dato principal en función de la relación con el Hijo Eterno, que es Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad de Dios, también ahora nosotros somos hermanos de Jesús e hijos del mismo Padre. Bueno, esto es una maravilla, porque cuando todas estas cosas y estos detalles llenan nuestro corazón, bueno, creo que podemos ser mucho más felices de lo que somos algunas veces cuando estamos únicamente contemplando las faltas terrenales que a veces en la vida tenemos y que no diferencian el corazón de un creyente de un corazón de una persona irregenerada. Y esto es triste. Por eso que Pablo les está diciendo esto. Entonces él se dirige a sus hermanos y les habla de que cuando él fue a presentarles ese testimonio de Dios, ese evangelio de Jesucristo, cuando fue a presentarles la predicación, y como digo, él usa el término logos, dice mi palabra y mi predicación, usando en una manera negativa, ni mi palabra ni mi predicación, o sea, excluyendo evidentemente la acción orgullosa en su palabra y en su predicación. Pero claro, el término logos es el que está usando para aquellos que estos creyentes, en cierta manera, valoraban. Por lo tanto, él está diciendo que mi palabra no es palabra de sabiduría, sino es una palabra de predicación, de querigma, de anuncio, que me relaciona
con el testimonio de Dios, con el misterio de Dios, no con excelencia, palabras superiores de logos o de sabiduría, centrando, rehusando ese ni mi palabra ni mi predicación. Buscaron enfatizarse en otra cosa que en Cristo y crucificado. Bueno, hemos podido ver que es maravilloso, ¿verdad? Cuando estamos hablando del Cristo crucificado, pues estamos hablando de aquel que a día de hoy todavía realmente está exhibiendo sus insignias de gloria, o sea, las marcas de la cruz. Cuando un día veamos a Cristo, le veremos como Él es hoy, con su cuerpo humano que no tenía antes de su humanización. Él siempre fue el Hijo Eterno, Él siempre fue el Hijo de Dios, Él siempre fue el primogénito de Dios, aún en la eternidad, antes del tiempo. Él lo siguió siendo en el tiempo en el que Él no fue humanizado, porque tenemos claros testimonios bíblicos de sus apariciones a lo largo de la historia veterotestamentaria. Tenemos ese gran texto del profeta menor, Miqueas, en ese versículo del capítulo 5, un versículo que ahora mismo será muy nombrado en el tiempo navideño que está próximo. Dice: pero tú, Belén Efrata, está citando el lugar donde nació Jesús, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Este es Jesucristo, y sus salidas son desde el principio y desde los días de la eternidad. Por lo tanto, aquí nos está hablando de los momentos previos o anteriores al nacimiento, a la humanización de Jesucristo. O sea, Cristo siempre fue el eterno Hijo de Dios, en la eternidad, en el tiempo y en la posterior eternidad del estado eterno y perfecto de las cosas. Entonces, cuando vemos estas cosas no podemos por menos que gozarnos y disfrutar de estas benditas verdades que la gracia de Dios nos permite comprender. Pero sabemos que Cristo tuvo que tomar un cuerpo, que tuvo que llegar a ser hombre, hecho semejante a los hombres. O sea, no nacer en el sentido de existencia, sino nacer en el sentido de tomar un cuerpo humano, porque Él siempre existió. Él nunca tuvo un comienzo. Él tuvo un comienzo en su humanidad terrenal y física. Y este cuerpo era necesario para poder expresar la sabiduría, justificación, santificación y redención de Dios, por el cual Él nos fue hecho todo esto. Entonces, cuando podemos ver estas cosas, podemos comprender la importancia de lo que hoy Cristo es. Hoy, sentado a la diestra de la majestad en las alturas, Él permanece con sus heridas, con sus, como digo, con aquello que claramente le identifica con su muerte en la cruz. Si leemos Apocalipsis 5:6, recordamos este texto, y creo que lo hemos citado en el último programa, pero es importante volver a citarlo, cuando en estos dos capítulos 4 y 5 de Apocalipsis, en las cosas que Juan estaría viendo que serían después de aquellas relativas a las iglesias. Entonces él está viendo el trono de Dios. No puede describir la cara, ni el rostro, ni la persona de Dios. Él describe la gloria de ese trono, y lo describe en medio de los seres vivientes y en medio de los 24 ancianos. Podemos ver que tanto en el versículo 5 del capítulo 4 los 7 espíritus de Dios están presentes, como en el capítulo 5, que son representativos del Espíritu Santo. Y ahora hay un momento en el que el propio Padre, el propio Dios, ese que está sentado, Él dice: y vi a uno sentado en el trono. En su mano derecha había un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos.
7 sellos que serían abiertos posteriormente y que iniciarían los juicios de Dios en el tiempo de la tribulación. Entonces había un ángel, un mensajero que predicaba, que pregonaba, que gritaba a gran voz. Es interesante esta imagen, por un momento, imaginárnosla y pensar la fuerza, ¿no?, de esta expresión. Y aquí tenemos el término predicar. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Bueno, ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir este libro ni aun mirarlo. Observemos que este momento era un momento de gran dignidad. La santidad de Dios estaba presente en una manera gloriosa, perfecta, completa. Pienso que llenando todos los aspectos de esta visión, Juan, en medio de la fuerza de la visión en su corazón, él está entrando en un momento de gran sentimiento espiritual dentro de él. Él estaba en el espíritu, recordamos, en la isla de Patmos. Su experiencia no era una experiencia normal de un hombre que está escuchando la radio, viendo la televisión o sencillamente leyendo un libro. No, era una experiencia de una fuerza espiritual. Estaba en un momento muy sacudido interiormente. Su mente, sus ojos, su corazón, estaba contemplando nada más y nada menos que el último libro del canon bíblico, que sería Revelación o Apocalipsis, escrito por él mismo. Esto es maravilloso. Esto creo que debe de doblegar nuestra vida y buscar tener experiencias como las que Juan tenía. Él vuelve a repetir que no hay nadie digno, no solamente de abrirlo, ni de leerlo, ni de mirarlo. Bueno, y uno de los ancianos, estos ancianos que ya ve en la primera visión, que están alrededor del trono, con sus ropas blancas y con sus coronas de oro, que posteriormente ellos evidentemente adoran con ellas al Cordero. Me encanta esta visión, ¿no? Adoraron al que vive, postrados por los siglos de los siglos. Entonces dice: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá. Aquí ya nos está hablando de la descendencia, la raíz de David. Ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Bueno, entonces ya vemos que hay alguien que realmente tiene la condición, y es una condición que es dada en relación a su propia victoria. Este es el crucificado. Este es el siervo de Dios del cual nos habló Isaías en ese capítulo precioso 53. Aquel que fue quebrantado, aquel que realmente sufrió el castigo de nuestra paz. Es aquel que desde la cruz está gritando: Dios mío, ¿por qué me has abandonado y por qué están tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Este es el crucificado, proféticamente citado por David en el Salmo 22. Esta es la victoria ya anunciada en el Edén a nuestros primeros padres en Génesis 3:15. Es de lo que nos está hablando aquí. Él ha vencido, y Él ha vencido por medio de la sabiduría de la cruz, y Él ha vencido por medio de su experiencia humillante. Qué precioso ver que todos los seres humanos, descarriados, desorientados, sin esperanza, sin Dios, sin fe en este mundo, pueden acercarse a Dios, porque el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Él cargó nuestro pecado. Y ahí, evidentemente, esta palabra está relacionada con la obra de la cruz. O sea, Isaías está viendo 700 años antes de la vida terrenal de Jesucristo, claramente la intercesión. O sea,
podemos ver como el castigo de nuestra paz, o sea, la disciplina de Dios. Dios tuvo que perfeccionar al Hijo, y el Hijo fue el intercesor perfecto para los hombres, aquel que realmente Él pudo llevar nuestros pecados. Y esto es lo que está viendo Juan aquí al final de la Biblia, al final de su vida. El anciano en Patmos está teniendo esta visión tan gloriosa, y en medio de ese trono, y cuando ahí estamos hablando de alguien que es de la misma dignidad que aquel que está sentado en el trono. Y ahí ve de nuevo a los seres vivientes y a los ancianos, y había en pie un cordero como inmolado. Pienso que cuando Esteban pudo ver en el momento de su muerte, de su partir de este mundo, la visión gloriosa de Jesús, debió de ser algo muy similar y muy parecido. Dice claramente que Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, y ahí él no está viendo, él físicamente sus ojos alcanzan el cielo atmosférico que nosotros podemos ver, pero la visión de Esteban en su momento de abandonar esta vida y pasar a la presencia de Dios es una visión clara donde, dice, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Por lo tanto, lo que está viendo Esteban es exactamente lo mismo que está viendo Juan. Es el Hijo del Hombre que le relaciona con el crucificado. Es Jesús, que es el nombre humano que tuvo, al que se le anunció a su padre, digamos, legal, no biológico, José, y le pondrás Jesús, y él salvará a su pueblo de sus pecados. Por lo tanto, estas palabras tienen que animarnos, tienen que llenar nuestro corazón y tienen que ser tremendamente importantes para como Pablo, entender las cosas que realmente importan y dejar por un momento a un lado lo terrenal, lo que realmente no va a permanecer, aquello que no vamos a poder llevarnos a la otra vida, y poder contemplar cual Esteban o cual Juan a este Jesús. Y Juan lo que vio fue un cordero como inmolado, y aquí vemos al crucificado con sus marcas, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, lo cual habla de su perfección, y los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y aquí estamos hablando del Espíritu Santo. El verso 7 dice que Él vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, lo cual de nuevo nos recuerda y nos enseña la unidad, la igualdad del Hijo con el Padre. Nadie era digno ni de mirarlo tan siquiera. Ya no estamos hablando ni de abrirlo, ni de leerlo, ni de mirarlo. Ahora estamos hablando de alguien que con total confianza y libertad y en una absoluta igualdad divina tomó este libro en sus manos. Y este libro produjo que aquellos seres vivientes se postraron delante del Cordero y cantaban el canto nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. Aquí tenemos, en una manera perfecta y clara, al crucificado. Bueno, queridos oyentes, queridos hermanos, hasta aquí el programa de hoy. Les emplazo para la semana siguiente. Creo que sería bueno que reflexionásemos, que reflexionaran sobre esta verdad que estamos escuchando, y que toda iniciativa
siguiendo el ejemplo del apóstol, tenga como fin, evidentemente, la gloria y la honra de Dios, fundamentada en el Hijo y este crucificado. Que Dios les bendiga y hasta la semana que viene. Muchas gracias. Certeza, yo sé que mi Cristo vive. Hasta aquí nuestro programa de hoy, Un mensaje para ti. Si te gustó, si estás interesado en conocer más a Dios y saber más de su palabra, llámanos. 968-117-107 es el teléfono de Radio Luz a las Naciones. Si no tienes una Biblia y quieres conseguir una, te enviaremos sin compromiso un ejemplar de la misma. Puedes descargar este programa o volver a escucharlo en la página web de Radio Luz a las Naciones, www.fmradioluz.com. Recuerda, Cristo está cerca. Todos los sábados hay un mensaje para ti. No te lo pierdas. Que ni lo alto ni profundo, ni la muerte ni la vida podrán separar.